En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 12, que dice así: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Gloria a Dios. Este es el testimonio de la palabra del Señor, que nos habla de este acontecimiento que sucede cuando Felipe, el evangelista, llega a la ciudad de Samaria para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esa ciudad nos da testimonio la palabra del Señor que se encontraba un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico, dice la Escritura, y que había tenido a la gente embelecida con sus artes mágicas. Pero llega un momento glorioso para esta ciudad de Samaria, porque por voluntad de Dios nuestro Señor llega Felipe anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que toda la gente estaba atenta, escuchando la palabra, el evangelio de Jesucristo, que venía acompañado también de milagros y maravillas y señales, que Dios respaldaba esa palabra que iba predicando Felipe en ese lugar. Y la Escritura nos dice que fue tanto el impacto y el poder de Dios en todas las personas que comienzan a aceptar y entienden la doctrina, entienden el evangelio y se bautizaban hombres y mujeres. Y aún el mismo Simón también creyó al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y había gran gozo en aquella ciudad, porque había llegado la bendición de Dios, la bendición del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a ese lugar en donde estaban tan necesitados de escuchar palabra verdadera, porque esa era la muestra de que ellos buscaban un refugio y pensaban que en Simón, con sus artes mágicas, porque ellos decían: esta es la gran virtud de Dios. Pero Dios les envía su palabra, Dios les envía su evangelio, Dios envía al predicador, y la obra de Dios se establece en ese lugar. Y muchas almas empezaron a creer y a bautizarse, y llegó la fama de estas cosas a la iglesia que estaba allá en Jerusalén. Y los apóstoles enviaron para que fueran allí a orar por aquellos que se habían bautizado, porque solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. Y entonces nos dice la Escritura que llegan los apóstoles, dice el versículo 14: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y así es,
como cuando los apóstoles empiezan a orar, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí la obra de Dios se establece en ese lugar. Vemos nosotros como a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esto era lo que los apóstoles enseñaban, porque el mandamiento del Señor Jesucristo era claro. Allí lo había dicho el Señor en San Marcos capítulo 16 y versículo 16: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra del Señor era clara, la palabra del Señor estaba bien definida. Todos aquellos que creían, todos aquellos que aceptaban esta palabra, este Evangelio bendito, recibían también la recomendación de los apóstoles de que era menester que ellos fueran confirmados con el bautismo de esa fe que ellos adquirían en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban bien entendidos, todos estaban bien definidos. Por esta causa vemos nosotros estos acontecimientos, esta forma en la cual se establecía la obra de Dios en los lugares. No solamente llegaban los apóstoles y ante una gran multitud ellos predicaban y ya se retiraban, sino que cuando la gente creía, cuando la gente aceptaba y entendía, entonces era necesario llevar a efecto el mandamiento del Señor Jesucristo, que fueran bautizados. Se bautizaban hombres y mujeres, y todos aquellos que recibían el Evangelio del Señor Jesucristo recibían de parte de los apóstoles esta indicación, porque el bautismo es indispensable. Amén. Para que así de esta manera se cumpla con el mandamiento del Señor Jesucristo. Amén, amén. Vemos nosotros que cuando Felipe predicó en varios lugares allí en Samaria, esa ciudad que también esperaban al Mesías, porque la ciudad de Samaria era una ciudad que se estableció desde mucho tiempo antes, cuando los babilonios llegaron allí a invadir Israel. Se llevaron a todo el pueblo del norte, que venía siendo el pueblo de Israel, así se le conocía, y al pueblo del sur se le conocía como Judá. Y el rey de Babilonia transportó a todos los israelitas hacia Babilonia y trajo gente allí a esos lugares donde ellos habitaban. Allí precisamente en ese lugar fue donde se establece la ciudad de Samaria. Desde ese entonces empezaron a ser conocidos como los samaritanos. Eran gente que estaba muy apegada a las cosas del judaísmo, pero como ellos habían llegado de Babilonia, y entonces allí ellos empezaron a poblar esos lugares, ellos traían sus creencias, ellos traían sus enseñanzas de los lugares donde ellos procedían. La palabra del Señor nos da testimonio que hubo manifestaciones del poder de Dios allí en esa ciudad de los samaritanos, porque dice la Escritura que como ellos veneraban a sus dioses, entonces Dios les enviaba leones que los mataban. Y entonces el rey de Babilonia le dieron la noticia: el pueblo que enviaste allá a Israel, ellos no conocen las leyes del Dios de esa tierra. Por esa causa necesitas enviar sacerdotes de los judíos para que les enseñen las leyes del Dios de esa tierra. Y así sucedió. Les enviaron los sacerdotes para que les enseñaran la ley, pero hacían las dos cosas, dice la Escritura. Ni temían totalmente al Señor Jehová, sino que también ellos honraban a sus deidades. Pero así ya quedó establecido ese pueblo. Y desde ese entonces, hacia los tiempos en los cuales aparece nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la superficie de la tierra, ahí permanecía ese pueblo que tenía las enseñanzas de la Torá,
de las enseñanzas de los judíos. Ellos conocían de las profecías. Ellos sabían de las escrituras de los profetas y de que había un profeta que había de venir y de que iba a venir un día el Mesías, porque la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, ahí ella le declaró. Amén. Ella le dijo: sabemos que el Mesías ha de venir, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesucristo le dijo: yo soy, y el que habla contigo Él es. Ve y habla, llama a tu marido. No tengo marido, porque sí has dicho la verdad, que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces ella le dice: oh Señor, paréceme que eres profeta. Entonces ella va y le habla a las gentes y les dice: venid a escuchar y ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizá este sea el Cristo. Y así es, mis hermanos, como llegan los samaritanos y están escuchando la palabra bendita de los reverendos labios de nuestro Señor Jesucristo, que hacía estremecer sus corazones. Y entonces ellos le dicen a la mujer: ya no creemos nada más por tu dicho, sino que ahora nosotros, por nosotros mismos, hemos comprendido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero allí no se bautizó nadie, hermanos. De allí, de los de Samaria, solamente predicó el Señor el Evangelio y se retiró. Sino hasta este momento, cuando la escritura que estamos considerando, que llega Felipe por voluntad de Dios, ahora sí, todas aquellas gentes que estaban esperando al Mesías, ahora allí está Felipe predicándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaban preparados para recibir el Evangelio, y ellos no pusieron ninguna muestra de incredulidad, sino que ellos creyeron, ellos aceptaron, porque ellos también estaban esperando ese momento glorioso, cuando viniera a sus vidas la redención en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como se bautizaban hombres y mujeres. Bien, esto es, pues, mis hermanos, lo que ahí aconteció en Samaria. Posteriormente dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un desierto. Y cuando él se va a ese lugar, encontró que venía un carro, y en ese carro venía un hombre leyendo la Escritura. Venía de Jerusalén, venía de adorar en Jerusalén, y venía leyendo la Escritura. Y entonces se acerca a Felipe, porque el Espíritu Santo le dice: allégate a ese carro. Y se acerca a Felipe y le dice a aquel hombre: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió que subiera al carro y que se sentara ahí con él para que le explicara. Y él le decía: dime, explícame, ¿de quién habla aquí el profeta? Porque estaba leyendo la Escritura que dice: como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea Dios, Señor. Esto es lo que está escrito ahí en Isaías 53. Y entonces allí, aprovechando desde esa Escritura, le habló Felipe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente le explicó acerca del bautismo, acerca de que el Señor Jesucristo dijo que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Porque Él mismo pidió el bautismo. Él mismo, cuando pasaron por cierto lugar donde había agua, le dijo a Felipe: mira, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces Felipe le dice: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él exclamó y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Y en ese momento el Espíritu Santo se llevó a Felipe, lo arrebató a Felipe el Espíritu Santo, y entonces se encontró solo aquel eunuco, pero se fue gozoso.
bautizó en el nombre de Jesús. Amén. Es así, mis hermanos, como todos estos testimonios de la palabra del Señor, vemos nosotros cómo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando Dios, por medio del profeta, por medio del apóstol Pedro, abre la puerta del Evangelio a los gentiles, la Escritura nos dice que el apóstol Pedro se fue a un lugar, en Jope, y allí moró en casa de un Simón curtidor. Y en ese momento, allá en Cesarea, acontece este acontecimiento, que había un hombre llamado Cornelio, el cual era un hombre pío y temeroso de Dios, y estaba él ayunando. Y entonces se le aparece un ángel que le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado en memoria en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por tanto, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en casa de un Simón curtidor, y él te hablará y te dirá lo que te conviene hacer. Entonces él envió a 2 de sus criados para que fueran a buscar allá al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro también en ese momento estaba en ayuno. Y entonces tuvo una visión que le dice una voz del cielo cuando baja un lienzo que contenía animales de todo tipo prohibidos para los judíos. Y una voz del cielo que le decía: Pedro, mata y come. Y el apóstol le decía a la voz del cielo: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Pero la voz del cielo le decía: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue por 3 ocasiones. Entonces en ese momento están tocando a la puerta, y entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro: desciende y ve con esas personas, porque yo los he enviado. Así llega y les dice: ¿a quién están buscando? Pues a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Yo soy. Quédense aquí en casa. Y al día siguiente partieron hacia Cesarea. Ya llegando allí a Cesarea, allí ya Cornelio ya tenía ya sus familiares allí congregados, allí reunidos. Cuando llega el apóstol Pedro, sale corriendo Cornelio a recibirlo y se postró a la tierra. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pues si este hombre era enviado por Dios. Pues si el ángel le había dicho: ve, trae a este hombre y te va a hablar y te va a decir lo que te conviene hacer. Pero cuando él está allí postrado allí ante el apóstol le extiende la mano y le dice: levántate, yo también soy un ser humano como tú. Y entonces le dice: a ver, explíquenme qué es lo que está pasando. Y ya le dice, Cornelio le explica lo que sucedió, cómo le habló el ángel y cómo le ordenó que mandara a traerlo. Y ya él les dice: ustedes saben bien que es abominable para un judío estar en casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado que yo a nadie le llame como uno inmundo, sino que de cualquier nación que le teme y que obra justicia, Dios agrada. Bendito sea Dios nuestro Señor. Y ahí les empieza a predicar el Evangelio. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que pasó allá en Jerusalén en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. A este por determinado consejo lo entregaron y lo mataron, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y nosotros lo vimos después de que resucitó de los muertos, y somos testigos de todas las cosas que hizo en Jerusalén. Y con estas palabras que Él les dice: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Y cuando Él está hablando estas palabras, el Espíritu Santo como el Espíritu les daba el Y entonces el apóstol Pedro les habla de los judíos que habían venido con él también, que estaban allá, donde él se encontraba, y les dice: ¿puede alguien impedir el agua para que no? Todos estos que han recibido el Espíritu
también como nosotros. Todos callaron y les mandó bautizar en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios nuestro Señor. Así es como que desde el principio, mis hermanos, de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En este tiempo actual también, por la predicación del Evangelio, aquel que abre la puerta de su corazón, recibe esta palabra, entiende este Evangelio bendito y entonces también comprende que es necesario obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito sea Dios nuestro Señor. Mis hermanos, yo deseo que Dios les bendiga y les guarde.